Hola a todos, hoy en Pares, Conexiones Improbables, estaremos hablando de capitalismo consciente, con dos grandes invitadas, Andrea Vázquez y Lina María Montoya. Andrea es la directora de Compás Urbano, Lina María es la directora de Interactuar. Y vamos a hablar de este tema que suena un poquito extraño, capitalismo consciente, pero al final es bastante sencillo. Es cómo desde la base del capitalismo realmente generamos un beneficio integral, no solo económico, sino también social y también ambiental. ¿Cómo hacemos de este un mejor espacio y un mejor territorio para vivir? De eso vamos a estar hablando hoy. Bueno, estamos en Pares, Conexiones Improbables, y esta vez tenemos a una conexión bastante improbable. No, mentira, tampoco es que sea bastante improbable, pero sí una conexión que yo estoy seguro que va a ser bien enriquecedora. Y hoy vamos a hablar sobre esa función que tienen las organizaciones de hacer país juntando diferentes capitales. Normalmente uno piensa en capitalismo y piensa en capital económico, pero pues hay otros tipos de capital social, capital humano, capital ambiental, y esto es lo que vamos a hablar hoy, y es un gusto compartir este espacio con ustedes dos. Andrea, de verdad es un gusto, gracias por aceptar la invitación. Lina, gracias en el alma por aceptar esta invitación. Yo tenía que venir. Y este tipo, si no venía, hubiera sido el colmo, pues, porque yo con quién presentaba. Entonces, toda esa historia que nos está echando Humberto, al final se resume en capitalismo consciente. Es un poco el tema del que vamos a hablar hoy, de verdad, gracias. Y pues lo primero que queremos es sin duda arrancar, que ustedes nos cuenten, bueno, quién es Andrea, quién es Lina. Bueno, empiezo yo. Bueno, muchas gracias por esta invitación y por esta conexión improbable, porque no los conocía ninguno de los tres. Bueno, mi nombre es Andrea Vázquez, soy la fundadora de la Fundación Compás Urbano. Compás Urbano nace por una inconformidad con el status quo de la sociedad. Yo no sé a mí qué me sembraron adentro cuando nací, pero a mí me duele mucho la desigualdad. Estudié ciencias políticas pensando que la política era la herramienta para transformar una sociedad. Estudié en los Andes, pero vivía en una burbujita en los Andes. Entonces me gradué de los Andes y me fui a vivir a Chocó, buscando conocer y conectarme con mi país, con la sociedad, con el territorio, pero por un tema de violencia me tuve que volver para Medellín, y con un tema de frustración muy grande empecé a trabajar en la gobernación de Antioquia, y estando en la gobernación tuve la oportunidad de ver cómo el arte y la cultura generan procesos de transformación en el ser y en el territorio, porque nos íbamos con grupos de zanqueros, de juego público y comparsa a hacer activaciones en municipios como Ituango. Y yo llegaba y allá estaba la base militar, porque pues estaba en el contexto de Ituango, y empezábamos a tocar percusión, y yo sentía energéticamente que la energía del municipio cambiaba. Entonces yo pensé, ¿cómo puedo hacer para democratizar el acceso al arte y la cultura en mi ciudad, en Medellín, entendiendo la cultura como un vehículo, como un catalizador para generar esa transformación en el ser y en el territorio? En el territorio, porque nosotros partimos de la idea que lo que no se conoce no se ama, lo que no se ama no se habita, y lo que no se habita no se cuida, y la cultura es ese vehículo, ese catalizador que me lleva a conocer y apropiarme del territorio y la transformación del ser, porque pues creo que todos hemos estado en un concierto, en una obra de teatro. Cuántas preguntas no nos genera una obra de teatro, cuánta inspiración no nos genera ver una obra de arte. Entonces el objetivo es que más personas se acerquen al arte y la cultura, y ya llevo con la fundación 7 años. Huepa, te la pusieron dura, Lina, a ver qué nos vas a decir tú. La pregunta era quién era Lina, ¿no? Sí, porque una presentación de Andrea. Eso sí no la voy a igualar en este momento. Mi nombre es Lina María Montoya. Soy una mujer apasionada por el impacto social, pero descubrí que mi forma de generar esa transformación social eran los negocios, porque desde chiquita, educación pues de monjas y todo el tema social, mi familia también, con mi papá transité mucho visitando veredas cafeteras y todo esto,
Y yo decía, yo quiero que mi trabajo en el mundo tenga impacto, pero nunca me vi en una fundación recogiendo como la poncherita. Yo decía, tiene que haber algo distinto. Entonces, por eso yo declaro que mi propósito es generar impacto y transformación social a través de los negocios. Soy mamá de Miguel y Sofía, un par de mellizos que adoro con el alma y que quiero que tengan un mundo mejor, y eso también es lo que me mueve todos los días. Actualmente funjo como directora de la Corporación Interactuar, después de haber trabajado 17 años en el Grupo Bancolombia, donde viví y me acerqué mucho al tema del capitalismo consciente, donde por muchas casualidades les contaré, si me da el tiempo de contarles por qué ese término es tan cercano a mí. Y hace un año estoy en la Corporación Interactuar, una organización que es con propósito social, pero que usa los negocios y el motor de los negocios para crear esas transformaciones. Juan, ¿tú qué crees? Yo sí quisiera de una vez tocar aquí por qué ese concepto es cercano a ti, Lina. Mira, yo llegué al Grupo Bancolombia cuando existía Su Valor. Yo empecé por Su Valor, que era la comisionista de bolsa, y mi sueño siempre era estudiar por fuera, entonces quise estudiar un MBA, y en ese momento el banco tenía, pues ya se volvió banco porque Su Valor llegó a ser Valor de Bancolombia, y fue como llegué al banco, y existía un convenio con Fulbright, y yo apliqué a la beca Fulbright en Valor de Bancolombia. Me decían, pero usted sí va a pasar, usted sí va a ganar esa beca. Y yo, téngame fe. Y yo pues me gané la beca y tuve la oportunidad de irme a estudiar a la Universidad de Maryland. Me fui en un año súper complejo para el mundo y el cuestionamiento del capitalismo, que fue el año 2009. Imagínense, crisis financiera. De la debacle. Pues, y seguía, todavía no se había resuelto la debacle, porque listo, 2008, pero entonces era el tema de los bancos, las deudas, los mortgage backed securities, todo lo que estaba pasando, esa crisis, pero es que era una crisis del capitalismo, o sea, como la más reciente como que tenemos ahí de frente. Y yo me voy a estudiar a Washington, o sea, donde confluye el gobierno, las startups, lo político, todo. Y todas estas conversaciones estaban pasando en las universidades también. Muchos de mis compañeros eran los que habían salido de las empresas gigantes que estaban haciendo los recortes, van a la universidad para que no se vea esos huecos en su hoja de vida. Pero la historia es que yo escogí la Universidad de Maryland, aparte de muchas cosas, porque cuando yo ya tenía como varias opciones, una de esas es, bueno, ¿yo cuál escojo? Y en esas abro la página del website de la universidad, de la página de la universidad, porque tenía que tomar una decisión un día pues específico, y decía, la Universidad de Maryland lanza el Centro de Creación de Valor Social. Y yo era, ¿yo qué? Yo eso es lo que yo quiero aprender. Eso es. Entonces ese centro era cómo desde los negocios se crea valor social. Y yo decía, ay, esto me suena, esto es lo que yo quiero aprender. Y cuando estoy ahí, ese centro tenía un simposio anual que hacía, donde traía pues conocimiento y demás. Y yo me acuerdo que hasta una conferencia había escuchado a Raj Sisodia con su cuento de Firms of Endearment, y estaban haciendo capitalismo consciente como movimiento. Él ni siquiera en esa conferencia fue el keynote speaker, o sea, no fue el principal, pero yo fui a ese salón donde él estuvo. Cuando yo vuelvo a la universidad, yo quiero traer a ese señor acá, porque él está hablando de lo que es de verdad esto, para que estudiamos negocios. O sea, uno porque estudia negocios en una universidad, tiene que ser esto. Y me acuerdo que yo contacté a Raj, lo invité a la universidad, lo llevé al simposio, y estoy hablando, eso fue ya en el simposio del 2010, o sea, estoy hablando hace 13 años. Y de esos 13 años para acá, pues ya ha sido un boom. El momento que yo volví a Bancolombia, porque volví a Bancolombia después de mi beca, yo dije, tenemos que hablar de capitalismo consciente. Ya tenías otro chip. Pero nadie me entendía. Pero, ¿de qué estás hablando? ¿Eso cómo se come? ¿Eso qué significa? Pasa la vida, y hoy pues puedo decir que hoy Bancolombia es una de esas empresas que es bandera en el tema del capitalismo consciente, pues junto con Confama y otras organizaciones que se juntaron, pero eso fue hace pues 4 años o 5. Entonces, ese golpecito con el tema capitalismo consciente, y cuando tú me mandas como la invitación, era el tema es capitalismo consciente, yo no puede haber más causalidades en la vida, diría yo. Hubo diferentes reacciones a ese tema, sí, en este episodio. Sí. Cuéntanos tú, André, un poquito, ¿qué hace Compás Urbano? Bueno, y ahí me conecto con la reacción como para hilar, porque yo vi, y yo, ay no, yo no soy experta en capitalismo consciente, yo nunca me he enfrentado desde la conceptualización, pues oír podcasts, las charlas que ha invitado Confama, pero
pero pues no conozco como el término a profundidad, pero finalmente para mí, y ya te respondo qué hace Compás Urbano, el capitalismo consciente es otra forma de vivir humanamente. Yo pienso que ha habido muchos términos, y tú me corregirás, pero el capitalismo consciente, ESG, sostenibilidad, son parámetros que simplemente nos invitan a vivir en conciencia, a entender que yo no puedo talar el bosque porque esa es la sostenibilidad de tus hijos y de todas las generaciones, que yo tengo que incorporar a mi equipo de trabajo en las decisiones porque son ellos los que también se tienen que apropiar de la estrategia, que si yo tengo una ciudad, es que para mí es como, si yo tengo una ciudad tan desigual, con tanta violencia, ¿quién va a vivir bien en esa ciudad? ¿Cuál va a ser el esquema de seguridad que van a tener que tener las personas de muy altos estratos, pero también la desigualdad de los estratos más bajos? Entonces, para mí el capitalismo consciente es simplemente vivir de una manera consciente la humanidad que todos tenemos, es como reconocer al otro, y al otro también es lo ambiental, al ser humano, al vecino, al cliente. Entonces yo creo que muy desde lo que nosotros hacemos como fundación, vivimos ese capitalismo consciente. Eso creo, por eso te preguntaba. Y Compás Urbano es una fundación, pero acá muy importante, siempre nos planteamos un modelo de sostenibilidad, porque a mí también me aterra tener que depender de la plata de los otros para cumplir los sueños de una organización y de un propósito. Entonces nace Compás Urbano como una fundación con unas líneas de negocio, simplemente que la utilidad se reinvierte en su objetivo misional. Entonces, ¿qué hace Compás Urbano? Como les decía, el propósito es democratizar el acceso al arte y la cultura por medio de 4 líneas estratégicas. La primera es que nosotros consolidamos toda la agenda cultural, creativa y de ocio que tiene la ciudad por medio de un esfuerzo colaborativo con todas las entidades culturales para romper una primera brecha de información que tenemos a la hora de consumir cultura. Y yo, por ejemplo, me gradué en Marymount y a mí me molestaban y me decían, es que lo que es más allá de San Diego, para usted es un reality show. Y sí, o sea, yo primero conocí un museo de Nueva York que el Museo de Botero. Entonces, esa brecha de información, ¿cómo la podemos romper? Y ahí está la agenda. La segunda es que nosotros hacemos recorridos culturales y comunitarios por un tema, y es que ¿cuál es la identidad que nosotros queremos contar de nosotros mismos como sociedad? ¿Nos queremos quedar con el narcoturismo o qué otra oferta o qué producto le podemos ofrecer a los turistas? Y hoy hacemos recorridos en las 16 comunas y 17 municipios de Antioquia. La tercera línea es que tenemos un observatorio de arte y cultura y es simplemente un sistema de información cultural. Y la cuarta, que acá se conecta mucho el tema del capitalismo consciente, es que hacemos procesos de cierre de brechas para fortalecer el sector cultural. Y ahí, ¿quiénes son nuestros grandes aliados? Es el sector privado. Empresas como Grupo Argos, como Bancolombia, como el Fondo Inmobiliario de Colombia, como Sura, son con quienes hacemos estos procesos de fortalecimiento del sector cultural. Entonces eso es lo que hace Compás Urbano. Oigan, yo me muero de ganas por saber algo. Seguramente ya lo han dicho. Ay, pero yo lo quiero tocar. ¿A ustedes qué les mueve a hacer lo que hacen? Y aprovechemos, Lina, para que nos contes un poquito lo que hace eso. Hoy es más detalle, ¿qué diablos es lo que hace interactuar? Puede que en esta mesa lo sepamos, pero tenemos que pensar en todos los que nos están viendo. Así es. Pues a mí me mueve mucho crear cosas y que cosas pasen. Pues eso para mí siempre ha sido como un motorcito como interno, y conectar cosas y conectar puentes y puntas, entonces todo eso, pero que tenga un sentido. O sea, yo me di cuenta que cuando las cosas no trascienden como a la vida de otros, como que a mí eso no me llena. Y eso fue parte de lo que también viví como en mis vidas pasadas y conocimiento. Interactuar es una organización sin ánimo de lucro, creada hace 40 años por empresarios de Antioquia. A mí me gusta mucho contar sus inicios porque esa es la esencia de interactuar. En ese momento los fundadores de Leonisa, los doctores Urrea y otros empresarios de la ciudad, pues año 83, imagínate lo que estaba pasando en esta ciudad en los años 80, el boom del narcotráfico, temas de desempleo, unos temas complejos de ciudad,
y ellos se preocupaban, ¿y qué vamos a hacer por esta ciudad? Y ellos, también desde sus orígenes, pues cuando uno mira la historia de Leonisa y ellos salieron de Guatapé a vender telas al eje cafetero, fueron microempresarios. Ellos salieron a buscar oportunidades, como lo llamamos nosotros, y empezaron a crear su empresa desde cero. Y en ese trabajo, entonces, se propusieron crear una organización que acompañara a esos empresarios y empresarias que desde sus negocios generan su sustento propio, pero también fortalecen el tejido productivo y competitivo de un país como Colombia. Y dentro de las cosas que analizaron en ese momento y que siguen siendo las líneas principales de trabajo de la corporación, que ha evolucionado el cómo, pero es la esencia, es el acceso financiero, es decir, todo emprendimiento, todo, así sea el que vende los chicles allí en la esquina, como el que hace las empanadas, o como el que hace maquila o produce textiles, necesita un capital financiero, pero muchas veces los emprendedores, aquí que estoy sentada con emprendedores, pues el afán es la plata, pero es que detrás de la plata hay un montón de necesidades. Entonces el empresario te dice que yo necesito plata, pero lo que necesita también es conocimiento. La plata solita no te entrega la solución a tu negocio. Y ellos contaban en su momento una historia que tertuleaban en las afueras en el Club Unión, y afuera había un crispetero. Y ese crispetero, entonces ellos en esta tertulia, ¿cómo vamos a ayudar? Entonces, si creemos un fondo de crédito, pero espere, ¿será que la plata es lo que necesitan solamente? Y se fueron a hablar con el crispetero y empezaron a preguntar, bueno, fulanito, no es el nombre del crispetero, ¿usted cuántas crispetas vende? ¿Y usted cuánto maíz compra? ¿Y cuánto le gana las crispetas? Y entonces usted, ¿cómo sabe que le está diciendo? No, pues yo sé que llevo con platica en la del bolsillo para la casa y pago las cuentas. Entonces decía, ¿qué tal si este señor tuviera más conocimiento, supiera el negocio en el que está? ¿Será que tuviera 2 o 3 carritos de crispetas? No sabemos. Y de ahí nace la idea de la corporación, que a eso se ha enfocado con el acceso financiero, pero con acompañamiento de valor. Es decir, nosotros llegamos a las personas con el crédito, que es crédito productivo, o sea, crédito para sus negocios, para sus emprendimientos, para capital de trabajo, inversión, etcétera, en la modalidad de microcrédito, pero tenemos toda una oferta de acompañamiento de valor que hoy se traduce en una escuela de negocios para la microempresa, para ese gerente de la microempresa, porque más allá que sepan pagar la nómina, crear los costos, saber en el mercado que estar y como todo lo duro del negocio, trabajamos mucho el ser humano que está detrás de esa empresa, que tiene los dolores, las afugias, que tiene la familia, la necesidad, y cómo trabajamos desde esas competencias del ser y del hacer para que esos negocios perduren en el tiempo, crezcan, se desarrollen. Y pues con decirles que al interactuar, al trabajar con estas empresas, estamos trabajando con el 93% del tejido productivo de Colombia. Opa. Es que ya es cuando uno pone una dimensión, porque cuando uno está en las grandes empresas, uno cree que solo existen las grandes empresas en Colombia, que los empresarios son solo los de corbata y grandes puestos, como en estas organizaciones. Los empresarios, los de camiseta también podemos ser empresarios. Los de camiseta también pueden ser empresarios. Y en Colombia del número de empresas que existen en Colombia, el 93% son microempresas. Entonces este país se sostiene con esa base empresarial y ese es nuestro propósito. El gran foco. Ay, qué belleza, Lina, muchas gracias. Súper. Andrea, ¿qué te mueve a ti a hacer lo que haces? ¿Qué me mueve? Embellecer la vida de las personas. Yo pienso que el arte y la cultura embellece, que da propósito, que conecta. Y yo veo a Compás Urbano como un puente. Tú un puente de ser empresarial, yo un puente hacia lo cultural. Y yo creo que la cultura tiene ese poder de embellecer la vida. Entonces yo me volteo y veo una cara de la sociedad que no me gusta todos los días, pero doy la vuelta y veo lo que estamos haciendo con la cultura, y eso es lo que me mueve las vísceras para levantarme todos los días, que emprender no es fácil, que pagar la nómina hoy 15 prima no es fácil, pero eso es lo que me mueve a mí. Ve, así como Lina nos contó la historia del crispetero, cuéntanos tú una historia que te ha movido el corazón, que tenga que ver con eso que acabas de decir tan lindo, embellecer la vida de las personas. Sí, y ahí son historias, y es más desde lo micro y es desde la transformación del ser,
pero bueno, a mí me encantan las historias de amor, pero una vez hicimos un concierto en una terraza en la oficina de Compás y de ahí salieron 2 matrimonios. Wow. Pues son detallitos, son cosas chiquitas. Pero embellecieron la vida de 4 personas. Sí, o también un día hicimos un recorrido con un señor suizo por Manrique, que en Manrique tenemos una ruta del tango, se llama Salsa, Tango y Flow, o Manrique, de Manrique para el mundo, por toda la historia que tiene Gardel, se la hicimos un suizo y fuimos a una organización cultural y el suizo se enamoró de lo que hacía la organización y apadrinó 15 niños en su proceso de formación de danza. Entonces son estas historias y esas conexiones improbables las que me generan a mi esperanza y me levantan todos los días. Maravilloso, maravilloso. Bueno, ¿y qué sigue? O sea, hacia el futuro, ¿qué se imaginan ustedes? Como mujeres líderes, desde sus áreas de trabajo, desde lo que hacen hoy en día, hacia el futuro, ¿qué se imaginan? Pues no, muchos sueños y yo creo que estamos en un momento complejo de la economía, estamos viendo una coyuntura difícil, pero cuando uno empieza a mirar y a veces uno habla, entonces la gente habla como en ese tono, como de ¿y qué va a pasar? Y está difícil, pero cuando uno va ante un empresario, y eso es como lo bonito, cuando uno ve ganas y ve oportunidades, igual salen todos los días y se remangan y están ahí, entonces uno dice, ¿cómo nosotros no vamos a estar ahí? Entonces yo veo muchas posibilidades, yo creo que tenemos una gran capacidad de transformar a Colombia de la base hacia arriba. Y uno de los temas que estamos hablando, pues que es ese capitalismo consciente, nosotros le enseñamos a ese empresario y empresaria qué es el capitalismo consciente. Cómo así sea tener un negocio de empanadas o un negocio de buñuelos o una maquila, cómo puede hacer mejores prácticas en su negocio. Porque tiene que pensar cómo es el bienestar de sus empleados, cómo es su bienestar propio, para qué existe esa empresa, cuál es su propósito como empresario, más allá de llevar el sustento a su familia, porque uno de los pilares del capitalismo consciente es, tenemos un propósito trascendente, eso es lo que nos mueve. Entonces casi que lo que yo veo hacia futuro es que si esa base empresarial que sostiene a Colombia es cada vez más consciente, tiene más herramientas para que desde esos negocios se transforme, así sea su cuadra, su entorno o la familia, estamos haciendo un aporte enorme para que Colombia sea un país más resiliente, un país que de verdad genera un impacto impresionante. Muy rapidito, ¿de cuántas microempresas estamos hablando que impacta hoy Interactuar? Hoy Interactuar estamos alrededor de 60.000 empresas. Pero al año, ¿cierto? Al año, 60.000 al año que estamos acompañando y estamos hoy tocando 11 departamentos en Colombia. Mira, qué bien. Bueno, ¿y tú? ¿Qué sigue para Compás? Yo creo que el entorno nos pone muchas posibilidades interesantes y muchos retos. Como saben, hay en este momento en nuestro departamento un auge de turismo, pero también de las industrias creativas y culturales, que lo habló un podcast, la Antioquia emergente. La estrategia emergente de Antioquia, la importancia que da a las industrias creativas y culturales, y ahí es como Compás Urbano se posiciona para seguir impactando y ampliando el propósito misional de nuestra organización. Un reto que veo bastante grande, cómo generar un turismo más consciente, cómo subir un poquito el segmento del turista que está llegando, cómo podemos hacer que cada vez la narrativa de la violencia, del narcotráfico, cambie hacia la narrativa del poder de las industrias creativas y culturales, de la biodiversidad y muchas otras cosas. Otro punto importante es cómo seguir conectando la empresa privada con el sector público y el sector cultural, cómo seguir haciendo esa triada. Hace 6 años, una de nuestras principales empresas, cuando les tocamos la puerta para que nos apoyaran, cultura, no, ¿para qué cultura? Eso no hace parte de los ODS. Y las puertas siempre están abiertas para la cultura en esta empresa. ¿Cómo seguimos generando esta conciencia en el sector privado y también cómo construimos esos lazos con el sector social? Y en un tema más táctico, la inteligencia artificial a nosotros también
nos pone muchas posibilidades. Entonces estamos tratando de migrar todo el tema de la agenda a incorporar la estrategia, la inteligencia artificial. Entonces hay varios retos que emocionan para el próximo año. Una preguntita cortica ahí como contrapregunta, porque me llamó la atención. En los recorridos, que tú hablas del turismo, ¿realmente los recorridos son más para turistas, son más turísticos? ¿Los ciudadanos de esta ciudad no les interesa conocer su propia ciudad? Me encanta esa pregunta, sí. Nuestros clientes son 60% nacionales, locales y 40% europeos. Porque también dentro del turismo internacional hay un segmento que se interesa por el turismo cultural y es el europeo. Pero cada vez más, y dentro de las empresas de todos los tamaños, no son las empresas que todos pensamos siempre, hay un interés de parte de los equipos, de los directivos, que las personas conozcan mejor su ciudad, porque es que finalmente trabajar en pro de nuestra ciudad requiere conocerla. Saber dónde estamos, claro. ¿cierto? Saber dónde estamos, para cualquier cosa, para una estrategia de mercadeo, yo a quién le voy a vender, o yo cómo voy a llevar a mis hijos a clases de baile en otra parte de la ciudad. Entonces, cada vez las empresas están más interesados en que sus equipos conozcan la ciudad, entonces ambas. Ve, Andrea, yo quiero volver a un concepto que tú nos acabas de regalar, por lo menos a mí me lo regalas, yo nunca lo había escuchado, nunca lo había pensado. Entonces ahorita tenemos que generar un turismo más consciente. Ayúdame a ver a través de tus ojos qué significa un turismo más consciente, y también de pronto como para entender qué es un turismo, no sé si es no consciente o inconsciente. Bueno, yo creo que hay parte como de la conciencia de que somos finalmente ciudadanos globales. Entonces, que lo que hacemos en nuestras ciudades también lo vengamos a hacer acá. Si no tiramos basura en nuestras ciudades, ¿por qué tirarla acá? Si no nos sentimos cómodos incitando en nuestras ciudades una red de microtráfico, ¿por qué hacerlo acá? ¿Por qué cuando voy a una comuna donde hay, entre comillas, hay pobreza, porque la pobreza es absolutamente subjetiva, me tengo que sentir en un safari social y tomarle fotos a todos los niños sin permiso de ellos? ¿Cómo si soy una empresa de turismo voy a llevar, no voy a inventar, el sancocho en Icopor, sabiendo que allá hay una comunidad que me puede vender una empanada, un guandolo delicioso? Entonces es cómo impactamos de manera positiva los territorios que visitamos, y es necesario para el turista local como para el extranjero. Como cuando vamos a los charcos, compramos en los charcos y no hacemos unos sancochos que generan toda esta problemática ambiental. Entonces es un poco las acciones necesarias. Y tú me dejas algo en el corazón. Esto va a sonar raro, pero acabamos de vivir una pandemia, eso se regó rapidísimo. ¿Cómo regar ese buen virus que ustedes están inoculando en este momento? Porque, claro, lo que tú nos haces ver ahorita, pues esto creo que es un virus que se necesita. ¿Cómo hacer? Y seguramente ustedes ya han caminado esa pregunta, no sé si conscientemente. Sí, yo creo que desde ser consumidores conscientes es lo primero, o entrar a un capitalismo más consciente, y también, que no lo dije y lo más importante, es ¿a quién le está llegando la plata del turismo que nosotros hacemos? Entonces, por ejemplo, Compás Urbano nunca hace un recorrido solos. Por ejemplo, nosotros operamos el barrio en turismo donde estamos, que es el Perpetuo Socorro, y le dejamos siempre una plata a la Corporación Perpetuo Socorro, y todos los aliados se ven beneficiados de eso. Entonces, es que en cualquier acción de la vida, ¿tú dónde estás poniendo tu energía, tu plata, tus recursos de tiempo? Yo creo que es una acción muy sencilla, pero es empezar por cómo nos estamos relacionando nosotros con el todo, pues como con nuestro entorno. Qué bonitura. Total. Ahí lo que yo plantearía asociado a este tema es, estamos lejos de ser realmente conscientes, porque yo no diría solo turistas conscientes, ciudadanos conscientes. Nos falta mucho trabajo en ese campo. Demasiado.
Pues yo quisiera ser más optimista, pero yo creo que es un trabajo que no cesa y no para, porque también desde la realidad también de las cosas es como movilizamos también más para que haya más movilización, pero también más conciencia. Entonces, por ejemplo, claro, yo quisiera que los empresarios de Interactuar fueran muy conscientes y no vendieran en Icopor, digamos, y vender un almuerzo, ¿cierto? Pero que necesitan, pero si en última necesito vender también. Entonces, siempre hay un nivel donde hay que pagar las facturas, hay que operar en un nivel, o sea, cómo los vamos llevando paso a paso, que yo creo que también es como entender que los temas tienen procesos y que a partir de los procesos vamos generando cambios en las personas y cambios en su conciencia, porque probablemente toda una compañía grande que tengo como en la mente, que dicen, bueno, que CVS, pues esa gran farmacéutica americana decidió por su propósito decir no vendo más cigarrillos, y eso era una porción de sus ventas enorme. Entonces uno dice, esos son como cuando uno mira esos grandes ejemplos de esas decisiones contundentes que tú haces por propósito porque te cuestan plata. Total. ¿Cierto? O sea, te cuestan plata y te cuestan. Entonces, cuando yo me imagino como un operador turístico decide, yo solamente voy a servirle a clientes que estén dispuestos a respetar estas normas, a que va a consumir allá, a que no me va a hacer, pues va a tener un comportamiento, pero eso quiere decir que le estoy diciendo no a otro montón que me va a facturar, ¿cierto? Entonces yo creo que los incentivos, cómo ponemos también los incentivos correctos, que pueden en algunos casos necesitamos movilizar temas de políticas públicas que ayuden a poner los incentivos para que nuestros empresarios se puedan mover a poder tener esas mejores prácticas, porque si yo tengo este que hace esta mala práctica y no le pasa nada y yo quiero ser consciente, pero todo el costo lo tengo yo, pues en un mercado todavía tan abierto, pues lo que termina pasando es que pues el que está todavía dispuesto a pagar pues por el sancocho en Icopor, ¿no? Pusiste el ejemplo ahorita, pues va a seguir existiendo el sancocho en Icopor, es decir, ahí nos tenemos que unir, seguir creando conciencia, mostrar que los negocios conscientes son más rentables en el largo plazo, pero no podemos descuidar que es que hay personas que viven en el corto plazo. Entonces, eso siempre va a ser una fricción demasiado fuerte, donde creo que también uno de los temas que tocaba Andrea es, el mercado no lo soluciona todo. A mí me encantaría el momento en el que el mercado sea tan consciente, que tengamos consumidores conscientes, empresarios conscientes, ciudadanos conscientes, que esa autorregulación del mercado logre una economía consciente. Y no nos vamos a tener que preocupar de tener regulaciones que nos pongan límites a las cosas, pero por ahora creo que esa unión de lo público, lo privado, de los empresarios, de todos los niveles, es cuando vamos haciendo esos pasos para que lleguen esos grandes cambios. Yo ahí quiero complementar, y no es que nos quiera decir a nosotros 4 viejitos, pero yo creo que las nuevas generaciones sí vienen mucho más conscientes. La más chiquita de la mesa dice eso, muy bien. Pero yo creo que, por ejemplo, el chip del capitalismo consciente ya es algo que a ellos no les van a tener que enseñar como a nosotros en otros espacios, sino que ya vienen con ellos, porque es que lo que nuestros papás veían como en el largo plazo, nosotros y esas generaciones ya lo están viviendo, el calentamiento global. Antes un papá, no, yo talo los árboles para darle buena educación a mis hijos, pero es que ya estamos viendo que es el no pensar en largo plazo nos está afectando en el hoy. Entonces yo tengo un poquito de esperanza en las nuevas generaciones. Y otra cosa es la adversidad, pues la pandemia, pero también lo que pasó en el sector público en estos últimos 4 años. Yo creo que a todos nos dio y entonces yo en esos retos veo un resurgimiento de conciencia que me parece interesante. Y ustedes me están haciendo ver ahorita que el capitalismo consciente no solamente es una apuesta a un individuo, ¿no? Pues una empresa solita diciendo, levantando una bandera es muy complicada. Y he visto acá diferentes actores, diferentes fuerzas, pero si quisiera, sobre todo para mí por pura curiosidad, ¿cuáles son los actores, cuáles son las fuerzas que ustedes creen y saben que se tienen que alinear para que el capitalismo consciente emerja de verdad, se fortalezca y genere los beneficios que ustedes nos están contando que genera? Casi que como a modo de recomendaciones, lo vería yo, ¿no? Sí. Pues yo creería que es que, como tú lo dices, que el sistema capitalista, pues que sí es como el sistema económico en el que estamos embebidos, pues es que toca a todos los rincones
todos los rincones de la sociedad, o sea, todos, a todos los actores públicos, privados, sociales, organizaciones sociales. Entonces, primero creo que no solo son las empresas las que tienen que ponerse como el trabajo, decir yo hago un capitalismo consciente, porque es que la economía no es de empresa solamente. La empresa es un actor dentro de la economía. Es un actor. Entonces, cuando ves que las empresas, el capitalismo es de las empresas, no, casi que clase básica de economía, hay consumidores, hay hogares, hay personas, está lo público, está las organizaciones privadas, la institucionalidad. Yo creo que ahorita que mencionabas el tema, como ese resurgimiento y como ese choque nos está dando, que es que no podemos soltar tampoco lo público, como al vaivén de las fuerzas políticas, o como lo queramos llamar. Es un llamado como ciudadanos, es un llamado a las instituciones, porque también las instituciones incentivan cosas. Entonces, esos incentivos, ¿por dónde los vamos a mover? Para que también unos transiten más fácil, para el que está convencido siga convencido, para el que no está convencido, o por lo menos por la obligación o por envidia lo haga. Si ve que al otro le está yendo bien, es que yo creo que también tiene que pasar. Claro. Es como en algún momento, pues cuando estaba en Bancolombia, decía, pues hagámoslo, y ya sea por envidia o por convicción, lo otro lo hará. Pues, pero es que hay que hacerlo. Sí, los seres humanos nos movemos por incentivos, y la envidia es una... La envidia es una muy potente, que no es la mejor. Sin duda. Pero si lo mueves en la dirección correcta, solamente porque que está haciendo que le está yendo bien, pues es que está haciendo esta buena práctica, cópiesela pues. Como era el comercial de cuando éramos chiquitos, envidia es mejor despertarla que se... Exacto, de acuerdo. No me acuerdo del comercial, pero sí. Yo creo. ¿Y tú en esa línea, qué recomendarías tú? No, yo creo que muy de la mano, es que todos estamos en el sistema capitalista, gústenos o no nos guste, pero creo que es un modo de supervivencia en la sociedad en la que hoy vivimos. Entonces yo creo que es articular todas las fuerzas, y ahí pues me conecto con el último de los objetivos, los ODS, que es articulación. Articular. Es mucho más difícil trabajar en equipo y de manera colaborativa, pero solo trabajando con el otro, viendo el reflejo en el otro, es que de verdad podemos lograr generar como esos cambios en la sociedad. Entonces, la alianza entre los diferentes sectores, y para nuestra ciudad yo creo que la tejer entre público, privado y sector social es fundamental, porque yo creo que sí hubo un momento que de pronto los empresarios, pero se concentraron en los balances, el sector social se concentró en su impacto social, pero sin ver que el privado podría ser un gran aliado, y el sector público dejó de ver a la ciudadanía y al empresario, y todos jalando para diferentes lados. Y allá, oyéndolas ahorita, yo las veo a ustedes casi como quijotas. ¿Existirá esa palabra? Quijotescas. Y de verdad, porque ustedes están luchando, ustedes y todas las organizaciones que están al lado de ustedes haciendo esta lucha tan necesaria. ¿Cuáles son esos enemigos con los que ese tipo de organizaciones como ustedes luchan, y cómo es esa lucha que ustedes hacen todos los días? Porque es una lucha real, que generan resultados tangibles. Pues, ¿qué te diría? Que como organizaciones tenemos el deber de ser sostenibles, ¿cierto? Porque una de las cosas que es muy bonita, por ejemplo, de interactuar, es que cuando a mí me preguntan, ¿y eso interactuar de quién es? Y yo, de la sociedad, no es de nadie, porque no hay socios, hay una asamblea de asociados, pero pues ninguno es el dueño, no hay una familia preponderante que sea la dueña de esta organización. Entonces, primero es un gran deber de que esta organización siga con su propósito y sea sostenible en el tiempo. Entonces eso nos trae todos los retos que puede tener cualquier organización de cualquier índole, ¿cierto? ¿Cuál es mi modelo de ingresos? ¿Cuál es mi modelo de gastos? ¿Cuál es ese producto o servicio que de verdad me lleva no solo a cumplir mi propósito, sino a ser sostenible? Es decir, no vivimos del aire. Entonces, yo creo que en últimas eso también es un reto, y creo que es un reto muy bonito de estos tiempos, especialmente un país como Colombia, donde ya
catalogan de súper desarrollados según la OCDE, donde ya no vivimos de cooperación, aquí ya no llegan los grandes cheques, aquí ya... Entonces es un llamado, pero me parece bonito, porque es que quiere decir que somos un país que es capaz de crear su propia sostenibilidad de todos los sectores. Entonces ahí yo creo que uno de los grandes retos que nosotros como organizaciones que impulsamos a otros, porque en últimas interactuar para que existe, para impulsar a otros a que les vaya bien, pero en ese camino nos tiene que ir bien. Entonces yo creería que esa lucha es incluso contra nosotros mismos, para reinventarnos todo el tiempo, porque es que uno no puede decir, es que yo llevo 40 años, entonces ya me la sé. No, es que no me la sé todas, porque el mundo cambia, porque el entorno cambia, porque los empresarios cambian, porque los aliados cambian. Entonces, si tú me preguntas, hoy casi que es, venga, ¿cómo cogemos lo mejor que tiene esta organización? Y se reinventa para los próximos 40 años, para seguir existiendo, para seguir impulsando el progreso de los empresarios. Entonces, un enemigo sería como quedarse quieto. Quedarnos quietos, quedarnos en el statu quo, quedarnos con el romanticismo de lo que fuimos, ¿cierto? Es que, porque, mira, ahorita tú mencionaste, y yo quiero como hacer un paréntesis si vale la pena. Yo tuve un gran regalo este año, y que aquí que estoy sentada aquí en Sonido Perpetuo, y que luego de Confama, le agradezco mucho Confama por Antioquia de AFIT, que me invitaron a ser parte como de esa coalición que estuvo trabajando el tema de Antioquia Emergente. Y de verdad, cuando uno dice, uno tiene que soltar, pues como, ¿qué necesita Antioquia para resurgir? Y una de las cosas que tenemos que soltar es que fuimos la Antioquia industrial. Sí, eso nos trajo, pero hay que soltarlo, hay que dejarlo ir. Tenemos que soltar como antioqueños. Sí, trabajamos muy rico entre antioqueños, pero es que ya somos globales. Entonces tenemos que soltar como que ese orgullo paisa. Yo con yo. Deje de ser del orgullo de yo con yo para ser un orgullo que nos enaltece y que nos ayuda a trabajar con otros. Entonces ese tema de soltar es, yo no estoy perdiendo mi esencia, pero tengo que dejar como ese legado que probablemente me trajo hasta acá, pero ¿qué hago para salir adelante? Y una de esas cosas, y me parece súper bonito porque yo digo que no hay coincidencias que nos necesitaban pasar, y es que les agradezco porque esta conversación improbable, interactuar, cuando se piensa en el marco de esa Antioquia Emergente, dice que tiene que ver interactuar con un futuro de Antioquia también desde el arte y la cultura, claro, y con una Antioquia creativa. ¿Qué hay detrás de todas las cadenas de valor? Aquí vemos músicos, vemos personas que prestan los servicios a toda esta industria. Entonces tú mencionas que entonces llevas al turista y entonces le vendes la empanada, pero ese es empresario mío. Claro. Y el que hace el vestuario, el de la obra de teatro, ese es empresario mío. ¿Cierto? Entonces, y los del arte también podrían ser empresarios tuyos. Todos, entonces, y hemos trabajado con empresas creativas, pero es cómo les ayudamos a dar como ese salto para que vean ese más allá de las posibilidades. Entonces yo creo que el reto más grande es reinventarnos nosotros mismos. Gracias. Bueno. Cuéntanos, porque ya nos toca ir cerrando, pero felices de escucharte. Rápido, principal enemigo. No, en el camino, pues, y como en este emprendimiento, y ahí voy a dar respuestas más mías por ser emprendedora. Retos y enemigos muy poquitos, creo que son más enemigos internos, y digo que de mi mente, pues, porque es el miedo a la carencia, es el miedo que no va a pagar la nómina, es más de la proyección que uno hay veces por el miedo hace en la organización. Entonces creo que pues el principal enemigo pueden ser como los miedos internos de emprender, pero yo en vez de enemigos diría amigos, pues, porque también, y yo creo que en este viaje a mí me conmueve mucho que ante un mensaje de WhatsApp a la directora de Fraternidad Medellín o al director de Confama, sin conocerme, sentémonos. O sea, también siento que las puertas mágicamente se han abierto. Yo soy muy creyente de Dios y yo hay veces digo, yo no tengo ni idea cómo empezó Compás Urbano, esto a mí me lo fueron dictando. Entonces también como que esas serendipias de la vida, como que, y esa gente que me ha abierto las puertas han sido como esos grandes amigos, y yo digo que ante los enemigos son como las cositas por allá abajo. Tan bonito como le dices, además los enemigos están adentro, no están afuera. Tal cual.
No, maravilloso. Creo que hemos tenido una conversación increíble. De verdad, agradecerles nuevamente por estar aquí, por estar en Pares Conexiones Improbables. Nada, a todos los que nos están viendo, acuérdense, síganos en nuestras redes y siempre muy agradecidos con nuestros patrocinadores, con Fama y la Andy, que permiten que este espacio sea posible. Gracias de nuevo. A ustedes por la invitación. Gracias. Gracias. Este podcast es realizado gracias al apoyo de Confama y la Andy del Futuro en los estudios de Sonido Perpetuo en la ciudad de Medellín. Gracias por escuchar a nuestro par de invitados de hoy. Nos vemos el próximo miércoles a las 6 de la tarde.